los monstruos. Todos sabemos que es un monstruo. Y todos los hemos visto en todos lados. Y en la ficción, hemos visto infinidad de monstruos, criaturas horribles, de mil formas, colores, e intenciones. Porque a veces, los monstruos son un concepto que puede aterrar a la humanidad. Pero también, fascinarla. Desde asesinos, y entidades oníricas con rostros desfigurados. Muñecos familiares, que todo niño quiso, deformado a un ser sobrenatural, que siempre encuentra la forma de volver. O un simple payaso, convertido en una criatura cósmica que nuestra percepción humana es completamente incapaz de comprender, o asimilar. En la ficción hemos visto cientos de monstruos, cientos de criaturas antagonistas, y seres horripilantes. Y Kamen Rider. Por supuesto que Kamen Rider, está lleno de estos. Porque, si por algo es conocido el tokusatsu, es por contar con una vasta, y enorme cantidad de monstruos. Desde robots creados para aterrorizar a la humanidad. Humanos que derrotaron a la muerte, convertidos en criaturas que quieren volverse la especie dominante, junto a su mesías fallido. Entes cósmicos, que en un enfermizo acto de misericordia, usa la humanidad para jugar, viéndola como una simple especie inferior, y que podría destruirla en cualquier momento que quisiese. O incluso, formas de vida no identificadas, que en un macabro juego, juegan con la vida de las personas, cazándolos como simple ganado, en una fría y despiadada carnicería, por mero disfrute y placer. Sin duda, los mundos de Kamen Rider están plagados de monstruos, y seres aterradores. Pero, incluso de entre todas estas bestias, seres cósmicos, criaturas incomprensibles, y monstruos grotescos, hay un tipo de monstruo que al menos para mí, es capaz de sembrar el miedo, de una forma única y muy diferente. Porque a veces, el monstruo más aterrador es el que se parece a ti. Aquel que camina por las mismas calles que tú. Una simple persona. Un humano que abandonó su humanidad. Y se entregó a deseos oscuros, y grotescos. Uno que puede estar en cualquier lado. Puede pasar junto a ti en la calle. Puede verte feo si te pones en su camino. Uno que sonríe de forma incómoda. Y que esconde detrás de esa sonrisa, un deseo enfermizo de violencia. Un monstruo, como los que existen, en el mundo real. Pero yo no vengo a hablarles del mundo real. Yo vengo a hablarles del mundo de Kamen Rider Ryuki, un mundo que se divide en dos. El mundo donde los humanos habitan. El mundo como el que conocemos y habitamos. Pero el otro, es muy diferente. En un mundo como este, los espejos son mucho más que solo eso. Estos no solo reflejan la luz y la imagen de nuestra existencia, sino, también reflejan una aterradora realidad. Detrás de los espejos, hay toda una dimensión entera habitada por horribles criaturas. Monstruos sádicos, y salvajes, la razón de cientos de desapariciones masivas que han afectado a toda una ciudad, bestias, con un solo objetivo. Salir de los espejos, y ser, libres. Pero en el fondo, este mundo detrás de los espejos, esconde un secreto. Ese mundo, no es más que un simple campo de batalla, el campo de una guerra sin fin, la guerra de los Raiders. Un conflicto donde la justicia no existe, donde solo sobrevive aquel que pelea. Donde 13 simples mortales se reúnen para combatir a muerte en una lucha. Donde por medio de contratos con los monstruos que habitan este mundo, obtienen habilidades sobrehumanas, armamento, y un poder que nunca antes han tenido. La última vez hablamos de uno de los guerreros más interesantes de esta lucha. Y esta vez vengo a hablarles de otro. Uno que, sin importar qué tan grotescos sean los monstruos dentro de los espejos, no se comparan con el monstruo que tomó el lugar de uno de estos 13 guerreros. Un luchador feroz, una bestia implacable a luchar, cuyo único objetivo, es satisfacer su sed de violencia y sangre. El hombre que se volvió monstruo. Asakura Takeshi, Kamen Rider Ouya, el mayor, y más grande, monstruo del espejo. Desde niño, Asakura Takeshi fue un chico que tuvo una vida llena de carencias. Aunque no se sabe mucho de esta etapa de su vida, solo hay una cosa segura. Asakura vivía en una situación de pobreza extrema, que lo llevó a alimentarse de cosas como tierra por mucho tiempo. Esta circunstancia lo marcaría de por vida, pues sin importar qué, o sin importar cuándo, el aroma, y el sabor de la tierra húmeda jamás lo abandonarían. Haciéndolo formar un enorme rencor hacia el mundo entero, hacia los humanos, y las personas que lo habían dejado en esta situación. Dando origen a unas conductas altamente violentas, desde increíblemente joven.
creando en él un insaciable odio hacia cada persona en el mundo. Se sabe que el primer crimen conocido de Asakura fue el incendio provocado por él mismo, con el único fin de ponerle fin a la vida de su familia. Siendo que de este incendio, los únicos sobrevivientes serían Asakura, y su deseo insaciable de violencia. Con el tiempo creció, para entregarse lentamente a esta grotesca obsesión. Para Asakura, la violencia no solo era un medio de obtener algún beneficio. Para Asakura, la violencia era su único placer, desarrollando una fijación tan profunda por esta. Una fijación que lo volvería un enfermo, un hombre con una severa adicción a los conflictos violentos, las peleas, las luchas, pero sobre todo, era un adicto al dolor. Alguien que disfrutaba hacer sufrir a la gente por el mero placer de hacerlo. Un hombre sin escrúpulos, sin deseos, ni una motivación real. Fue así como se volvió un criminal abominable. Y aunque se desconozca cuáles fueron sus crímenes con exactitud, hay algo seguro. Él había dejado de ser un humano. Aunque toda historia está destinada a terminar, y la de Asakura parecía que lo haría. Siendo atrapado por la policía y puesto en cadena perpetua, parecía que la historia del violento asesino habría tenido punto y final. Pues, no solo había sido condenado a permanecer enjaulado para siempre. Su única esperanza era un habilidoso abogado, uno que como máximo pudo reducir su pena a 10 años. La arrogancia de Takeshi no aceptaba estar atrapado por tanto tiempo, exigió ser liberado antes, pues cada segundo sin dolor era una tortura para él. Haciendo que el abogado, Shuichi Kitaoka, decidiera abandonar el caso. Esta acción terminaría de hacer explotar al criminal, despertando un perpetuo odio en Asakura. Una ira y frustración que marcaría el rumbo de ambos para siempre. Ahora, sin importar cómo, y sin importar cuándo, Asakura tomaría la vida de aquel maldito abogado, que lo dejó pudrirse en la cárcel. Mientras tanto, dentro de prisión, una misteriosa figura avanzaba por los pasillos, lo que solo podría describirse como un hombre, o un fantasma. Un sonido zumbó en los oídos del prisionero. Un zumbido agudo taladró en su cabeza, como un recordatorio de su desesperación por salir. Y fue así como este hombre apareció dentro de la celda. Para hacer una tentadora oferta. Vine para darte una oportunidad. ¿De qué? Puedo sacarte de aquí. ¿Estás interesado? Sí. ¿Qué es lo primero que harás cuando salgas? Lo que haré será patearle el trasero a ese abogado. Después de eso haré todo lo que tú quieras. Quiero que tú seas el enemigo de todo. La sociedad, la gente, el destino. Saca todo el odio que llevas dentro. Solo déjalo salir. Qué bien suena eso. Solo eres un perro, al que tienen con correa. Si haces todo lo que te dije, a partir de ahora, te convertiré en un gran guerrero. Y tendrás el poder que siempre soñaste. Seré un guerrero. Así es. Será una gran guerra. Lucharás para sobrevivir. Es verdad que saldremos de aquí. Estoy parado frente a ti. Dime cómo entré. Cuando tomes estas cartas, la batalla habrá comenzado. De un momento al otro, la cárcel había entrado en completo caos. Sirenas aullaban, policías corrían, encontrando dos puertas caídas. En un cuarto vacío, Asakura había escapado de su juicio, quedando libre para empezar su lucha, y donde sea a donde fuere, traería caos. La noticia del prófugo se esparció como pólvora, medios de noticias se dirigían enloquecidos para cubrir este evento. El primer instinto de Asakura al darse a la fuga, fue ir a darle una visita a Kitaoka, atacándolo en un intento de vengarse de él. Pero no contaba con la presencia de Goro, el fiel guardaespaldas del abogado. Viéndose obligado a escapar. En su escape, sería interceptado por un misterioso joven, alguien que lo reconoció de inmediato, pues también portaba una baraja, y también era un raider. Shun Shibaura.
Kamen Rider Gai. Empezando una pequeña plática, Shibaura le revelaría que aquel abogado que tanto odiaba, también formaba parte de este conflicto. Su nombre era Kamen Rider Zolda. Siendo convencido por Shibaura, Asakura terminaría tomando de rehén a una niña, y luego a todo un restaurante. Aprovechando la oportunidad, este exigiría que Kitaoka se presentara, para poder iniciar un duelo con él. Sin saber que, de fondo, un simple periodista que también era un rider bondadoso, se había colado sin querer en el lugar. Aunque no tomaría mucho en darse cuenta, siendo tomado de rehén también. Aunque las cosas se calmarían un poco, tras dejar salir a las personas a cambio que le entregaran al abogado Kitaoka. Sería tras todo esto, que al fin, la primera batalla de Asakura tendría lugar. Una enorme lucha donde, también serían reunidos otros dos raiders, por culpa de Shun. Takeshi al fin tenía vía libre para dejar salir sus más profundos instintos, transformándose en Kamen Rider Ouya. Fue así como la lucha concluyó. Zolda escapó, y Asakura Takeshi terminaría por tomar la vida de Shibaura Shun. En un completo estado de éxtasis, aquel criminal había encontrado un placer mayor a todo lo que había hecho antes. Asakura Takeshi se había convertido completamente en un monstruo. Y eso lo hacía increíblemente feliz. Siendo reprochado por uno de los raiders, aquel reportero que se había colado en el restaurante, Shinji Kido, Kamen Rider Yuki. El cual lo confrontaría, preguntándole cómo se había sentido. Y Asakura, no dudó ni por un momento. Para él, luchar como un raider, acabar con la vida de otro, eso se había sentido bien, pues era por esas emociones que hacían que la vida valiera la pena. Concluyendo que se había sentido muy bien, y que ahora, él quería más. Empezando una breve pero feroz lucha. Sobrepasando sin problemas a un choqueado y horrorizado Shinji. Aunque para fortuna del Raider Dragón, el tiempo limitado en el que podían permanecer dentro del mundo espejo, se estaba agotando para Ouya, obligándolo a escapar. Una vez todos salieron del mundo espejo, Asakura, no conforme con lo que hizo en el restaurante, siguió creando caos con la policía, mientras huía de ella. Pero de forma inesperada este terminaría siendo ayudado por otro de estos guerreros. Ren Akiyama. El Raider Murciélago. Kamen Rider Knight. Emprendiendo una pequeña alianza con él. Aunque no pienso dar mucho contexto de este personaje. Pues en este canal ya le dediqué un video propio, así que les recomendaría ir a verlo. El punto es que este hombre ayudaría a Asakura a fingir su muerte, lanzando por un precipicio el auto en el que habían huido. Saliendo de él, entrando al mundo espejo. Shinji lograría localizar a los dos, justo en el momento del accidente, decepcionado de Ren. Decidiría ir por el propio Ouya con sus manos, empezando un pequeño combate entre estos. Uno donde Ryuki lograría ponérsele muy a la altura. Siendo interrumpido por Knight. Y alcanzado por alguien más. Tezuka Miyuki, Kamen Rider Raya.
Y aunque el escenario era perfecto para una lucha, Asakura, una vez más se vería obligado a escapar. Pero antes de irse, Raya le advertiría sobre algo importante. Ahora el Mirror Monster del difunto Jun se encontraba furioso, mostrando una especie de obsesión con este. Ahora, Asakura era el objetivo de aquel rinoceronte. A Sakura no podría importarle menos, pues para él, no sería más que una posible víctima con la cual divertirse. Retirándose del lugar. Yéndose con un profundo odio hacia Lee Shinji, pues este le empezaba a sacar de quicio con su actitud de justiciero. Terminando refugiándose con Ren en una especie de almacén abandonado. Este pasaría los días escondido, poco a poco, empezando a sufrir una extraña especie de abstinencia al pasar mucho tiempo sin dañar a alguien o sentir dolor, reflejando lo increíblemente adicto que era al sufrimiento. Ren, a pesar de estar con él, poco a poco se daría cuenta del tipo de enfermo mental con el que se había metido. Siendo interrumpidos por Kido, pues habría logrado encontrarlos. Solo para buscar a Ren y retarlo a un combate. Asakura no aceptó que Ren se quedara con toda la diversión, obligando a Shinji a pelear contra él. Y en un movimiento sucio, Asakura golpearía a su contrincante antes de empezar la pelea, por el mero gusto de causarle dolor. Reanudando su pequeño combate, este se iría aprovechando de la desventaja en la que puso a Shinji para dominarlo sin piedad. Jugando con él como un monstruo, mostrándolo tan sinvergüenza que puede ser, decidido por acabar a Shinji con su ataque final. Aunque, este sería interrumpido y traicionado por su aliado, el cual terminaría por retratarse a ver al clase de enfermo que era su compañero. Pero, en el medio de la pelea, irrumpiría el monstruo furioso del Raider caído Gai. Un poderoso rinoceronte, que había desarrollado una obsesión con acabar con Asakura. Notando eso, Takeshi decidiría hacer un pequeño experimento, revelando una segunda carta de contrato, y empezando un pacto. Y fue así, como la lucha terminó sin un ganador claro. Apenas saliendo con vida, y tras llevar su cuerpo al límite en el mundo espejo, Asakura caería noqueado. Dejando a Shinji y a Ren escapar. Una vez despertó, Asakura Takeshi se daría cuenta de lo ocurrido. Sintiendo un abrasador odio hacia todos los Raiders que estaban interponiéndose en su querido juego de matanza. Zolda, Knight, Ryuki. Todos. Él quería matarlos a todos. Saliendo de su escondite, sin ningún plan. Pero con unas ganas insaciables de acabar con ellos, saliendo en búsqueda de Kitaoka, o los demás. Para fortuna de Asakura, se terminaría encontrando con Goro, teniendo justo enfrente al guardaespaldas personal de su mayor objetivo. El hombre que se interpuso en uno de sus intentos para acabar con el abogado. Esta era una oportunidad que no iba a desperdiciar. Terminando por tomar de rehén a Goro. Mandándole un mensaje a Kitaoka, uno simple y directo. Tráeme a los demás Riders a menos que quieras que Goro muera. Y no te demores, no me gusta esperar. Goro había sido secuestrado. Y el criminal solo se quedó esperando a que el abogado viniera a por él. Pero para su ingrata sorpresa, Kitaoka no solo no se presentaría, sino, el propio Goro se liberó para escapar sin muchas complicaciones, dejando a Asakura como pendejo. Una vez cayó la noche, Asakura solo se fue a comer en su pequeño refugio en calma. Siendo visitado por aquel hombre que lo había metido en este divertido juego, Shiro Kanzaki. Asakura le comentaría lo decepcionado que se encontraba, pues pensaba que los Raiders debían pelear entre ellos.
y últimamente solo veía a raiders que trabajaban en equipo. En respuesta, Shiro le daría el nombre de uno de estos raiders que no parecían acatar la única regla de la guerra. Tezuka Miyuki. Kamen Rider Raya. Pidiéndole personalmente que se encargara de él, pues su presencia estaba empezando a ser muy problemática últimamente. Asakura no lo pensó mucho antes de aceptar la petición, pues ya estaba ansioso de poder al fin tener algo de acción. Siendo al día siguiente, que lo encontraría en la calle, para empezar su combate. ¡Cambio! ¡Cambio! Pero de la nada, el propio Shinji irrumpiría el combate para ayudar a su amigo. Asakura solo lo vio como una buena razón para acabar con Ryuki de paso. Y sin mucho problema, Ouya dominó en combate a Ryuki. No le importaba cuánto este joven hablara de esperanza, de paz, de bondad, o de justicia. Para Asakura, la vida no era más que un juego de supervivencia sin ningún control. Él no necesitaba una razón para odiar todo, él simplemente hace lo que le plazca, pues lo único importante era su propio placer. Satisfacer sus gustos retorcidos y enfermos, pues Asakura hace mucho dejó de ser humano, y eso, era todo lo que él siempre quiso. Dejando a Shinji abatido, le daría a escoger dos cartas, dos maneras de morir. Pero cuando se dispuso a acabar con él, Miyuki se terminaría oponiendo al ataque de Asakura, recibiendo un impacto de lleno de su ataque final. Pero antes de poder disfrutar de su presa, Knight también aparecería para hacerle frente. Ouya lo vio con confianza. La última vez que se vieron, pasaron de aliados a rivales. A Sakura no le importaba mucho lo que Ren pensara de él, pero él se había puesto en su camino. Y no lo iba a perdonar por eso, sin saber la enorme sorpresa que se llevaría. De un momento al otro, el campo de batalla se oscureció. El viento sopló en la cara de Ouya. El aliento rugiente de un poder que azotó el cuerpo de Ren, con una carta nunca antes vista entre sus dedos. La carta Survive. Una carta muy poderosa en la guerra, el haz bajo la manga de Ren, la carta de triunfo en una pelea entre un monstruo y un caballero. Una batalla de convicciones y deseos. Una batalla por la supervivencia. Asakura Takeshi habría perdido contra Knight. Pero, sus ataques y golpe final, terminarían por acabar con la vida de su objetivo. El delincuente terminaría por volver a su guarida esa noche, regresando con una enorme ira y frustración, enojado, por la idea de haber perdido contra ese hombre. Pero de forma sorprendente, Asakura sería confrontado por una mujer extraña, una reportera que había logrado dar con su escondite, y había logrado descubrir que el criminal realmente no estaba muerto. A Takeshi, esto poco o nada le importaba realmente, pues estaba en un estado deplorable, y si no bastará con eso, este quería más, quería pelear más, quería más dolor, ya sea sufrirlo o causarlo, llegando al incómodo extremo de pedirle a la mujer que lo golpeara con una barra de metal. Esta periodista se sorprendería del horrible estado en el que se encontraba el criminal, preguntándole un poco sobre su pasado, y el por qué hace lo que hace. Yo te entiendo. Yo sé la razón por la que te arrestaron. Lo que hiciste fue por alguien que te hizo enfadar y ya no pudiste contenerte.
Pero yo no puedo creer eso. Debe haber una razón más importante. Tú dime cuál es. Unos creen que es porque me gusta la violencia. Otros porque estoy loco. Pero todos son idiotas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué nos odias de esa manera? ¿Alguna vez comiste lodo por hambre? ¿Qué dijiste? Lo que oíste. Era lo que había para comer. Cuando era niño no tenía nada. Todavía puedo sentirlo. Tengo el sabor en la boca. Es por eso que tengo tanto enojo. Fue en ese momento que aquella reportera llamada Sakurako cometería un gran error. Sentir empatía por este monstruo. Yéndose del lugar y empezando una pequeña investigación. Contactaría al ex abogado de Asakura, interrogándolo para descubrir un poco de su pasado. Descubriendo la historia del incendio, y que de ese mismo incidente, sin que el propio criminal lo supiera, alguien había logrado sobrevivir además del propio Takeshi Asakura. Su hermano menor, Asakura, Akira. Una vez esta reportera logró dar con el paradero del hermano, intentaría convencerlo de reunirse con él. En el fondo, Sakurako tenía la esperanza de que esto podría ser lo que faltaba en el corazón de Takeshi, esperanzas que por un momento se avivaron, tras que el hermano revelará un hecho impresionante. Takeshi Asakura había arriesgado la vida por salvar a su hermano. Cuando el incendio ardió en la casa de ellos, Akira recordaba vívidamente cómo su hermano mayor lo dio todo de sí para sacarlo. De alguna u otra forma, la mente retorcida de un joven Asakura Takeshi pudo vislumbrar un breve atisbo de humanidad. Uno que si alguna vez estuvo dentro de aquel perverso criminal, habría la posibilidad de que tal vez, solo tal vez, Asakura pudiera cambiar. Sakurako planteó esta loca idea y su compañero, Shinji Kido, se aferraría a ella también, con la esperanza de poder sacar a Takeshi de la guerra sin tener que luchar contra él. Y tras lograr convencer a Akira, se programaría un reencuentro familiar, uno tan hermoso, tan esperanzador, tan sorprendente, pero sobre todo, tan falso. Sakura, ¿Es él? él es tu hermano. Hermano. Lo siento. Yo no sabía lo que tú hiciste. Fuiste tú el que me salvó del incendio. Que yo te salvé la vida. Vaya que eres idiota. ¿Por qué lo haría? Yo incendié la casa. Yo jamás habría salvado a mi hermano. Qué gusto verte, Akira. Esta vez no fallaré. Él siempre fue un dolor de cabeza. ¿No opinas eso? No puedo creer que exista alguien como tú. ¿Qué piensas hacer? ¿Quieres pelear? Él no es humano. Es monstruo. Qué interesante. ¡Cambio! ¡Cambio! Asakura acabó con el trabajo. Terminó con la vida de su hermano. Y, muy fiel a su estilo, empezó a luchar. Empezó una lucha, una pelea que terminaría involucrando a Shinji, Kitaoka, y Ren. Todos unidos para intentar detener el sadismo del monstruo de Takeshi. Pero, la lucha tomaría un giro muy interesante, pues, Evil Diver, el monstruo contratado por Raya había aparecido de la misma forma que lo hizo el monstruo de Gai. Asakura tomó esta oportunidad para hacer suyo a este monstruo también. Y como si eso no bastara, este haría gala de una carta nueva, de origen desconocido, usaría su más reciente posesión, junto a sus dos monstruos para usar el Unite Bend. Sus monstruos de un momento al otro se reunieron. Brillando juntos, los tres se volverían uno. Venosnaker, Metal Gigas y Evil Diver, se habían fusionado en Genocider.
Atacando con un poder arrasador, estos se verían obligados a escapar. Todo esto solo probó una cosa. Asakura no tenía ningún tipo de salvación. Y sin importar nada, él jamás cambiará. Ok, aquí quiero hacer un paréntesis, porque a este punto ya terminé de editar la historia de toda la serie, y hasta apenas me estoy dando cuenta que no metí, ni hablé del momento en el que Kamen Rider Odin hace su debut XD. Pero siendo honesto, este personaje casi que es irrelevante en la historia de Ouya, pero, de forma resumida, este Rider es presentado como el jefe final que enfrentará el último guerrero cuando todos haya perecido. Realmente este tipo no llega a tener ningún roce con Asakura, hasta demasiado adelante. Así que guárdense a este personaje para luego. En lo más lejos de la bahía, un ferry sufriría un extraño e inexplicable evento. Dentro del barco, toda la tripulación de un momento a otro habría desaparecido, dejando como única testigo a una niña. Una niña que había visto con horror cómo 3 salvajes bestias acababan con todas las personas del ferry, su familia, sus padres, todo lo que ella conocía y quería, todo lo perdió en esa sola noche. Había quedado sola, había quedado completamente indefensa, y cuando de verdad pensó que iba a morir, una figura apareció. Un misterioso hombre, el criminal, Asakura Takeshi, le dio una mano, en una extraña e inexplicable muestra de compasión. Aquel monstruo, aquel hombre sin redención, sin explicación alguna, se quedó junto a ella. La niña habría pasado por un momento traumatizante, viendo este acto, y a este hombre, como un salvador, un protector, un guardián. Cuando fue llevada al hospital, esta no podía pensar en nada más que ver a ese sujeto otra vez. Por otro lado, ese caso llamaría la atención de muchos medios de noticias. Y Shinji, como buen reportero, también se metería en este caso. Una vez el testimonio de la niña sobre los 3 monstruos empezó a resonar entre los reporteros, Kido fue el único que creía en serio la historia de los monstruos, decidiendo llegar al fondo de este asunto. Tras que no se pudiera descubrir la causa de las desapariciones tan abrupta, se decidió navegar el barco por la misma ruta, para intentar recrear las condiciones que se habían dado en este fenómeno para ver si podían encontrar un culpable. A bordo de este barco tanto la niña, como Shinji y Ren, estuvieron atentos a lo que pasaba. Mientras que en lo más profundo del navío, Asakura aguardaba, en silencio, esperó. Los monstruos no tardaron en aparecer. Gente del barco empezó a gritar, personas desaparecieron, los monstruos atacaban y el caos se apoderó del barco. Shinji junto a Ren iría corriendo a ver qué había sucedido, buscando por todos lados. Y, mientras estos monstruos atacaban, la presencia de Asakura no pasó inadvertida. Pero lo más importante, la niña, una vez escuchó que había problemas, se fue. Empezando a correr, la chica buscaría por todos lados, con algo de miedo, pero con fe, con la fe de que aquel misterioso hombre volvería a aparecer para cuidarla. Una vez lo encontró, tanto Shinji como Ren correrían para alejarla de aquel monstruo. Pero a pesar de las advertencias de los protagonistas, la joven, llamada Mika, no quería alejarse de Asakura, afirmando que él le había salvado la vida. Antes de poder dar explicaciones, los monstruos se harían presentes y como era costumbre de Takeshi, la lucha era la única opción, adentrándose a pelear. Una lucha corta pero intensa, curiosamente Asakura no parecía estar mínimamente interesado en luchar contra los chicos, centrando toda su atención en los monstruos, los cuales al final escaparían, dejando frustrado a Ouya, el cual se reuniría una vez más con aquella chica que protegió. Aunque el reencuentro no duraría mucho, pues se vería obligado a escapar. La noticia de que Asakura Takeshi seguía con vida se volvería el centro de atención, pues ya había pasado un buen tiempo desde que fue dado por muerto. Mientras que Shinji le daría una visita a aquella chica para intentar indagar más en su actuar. ¿Y el otro chico? ¿Quién? ¿Te refieres a Sakura? Desde que regresó, quiere ver a ese tal Asakura. Lo que vivió fue una pesadilla, pero Asakura Takeshi la protegió en ese barco. Yo no sé qué clase de persona es ese sujeto, pero parece que Mika pudo confiar en él cuando se quedó sola en ese barco. Nunca imaginé que sería capaz de hacer algo bueno.
Ella perdió a toda su familia esa noche. Debió sentirse sola. ¿Te puedes imaginar? El miedo que siente y lo sola que está después de todo lo que vivió. Solo nos queda apoyarla para que siga adelante. Pero sin importar lo esperanzador que fuese la presencia de Asakura para Mika, Takeshi la observaba a lo lejos, con una visión completamente diferente de la situación. La verdad, era que los monstruos de Asakura estaban entrando en conflicto con él. Tener 3 Mirror Monsters le estaba cobrando factura, pues tenía que alimentar a cada uno de sus monstruos, cosa que empezaba a volverse algo complicado, pues las personas no eran suficientes para las bestias, ellos querían Mirror Monsters para comer. A los ojos de Mika, Asakura la cuidaba, pero a ojos de Asakura, Mika solo era un cebo, para atraer a esos monstruos, y alimentar a sus bestias. Kitaoka aparecería justo enfrente del criminal, este había llegado a Asakura, solo para burlarse de él, pues estaba atento a la situación, y ya había deducido el conflicto en el que estaba. Estando seguro que de esta no se salvaría, despidiéndose de él de una vez. Mientras que Takeshi, le prometería que sin importar que, si lograba sobrevivir, se encargaría de ir una vez más a su casa para visitarlo. La idea de que los monstruos de Takeshi estaban empezando a ponerse en su contra, que había sido propuesta por Ren de inicio, caló en la cabeza de Shinji, mirando las dos partes de esta historia. Y entre las dos perspectivas, la de Asakura y la de Mika, Shinji tomaría una decisión algo cuestionable, pero que conllevaría un profundo peso sobre el destino de Ouya. No permitiré que Asakura muera. Solo lo haces porque esa niña necesita a Sakura. También pienso que es increíble, pero Asakura salvó a esa niña. No lo hizo por la niña. Eso no cambia que la haya salvado. Eso es lo que a Sakura le da esperanza. Mika tiene mucho miedo. Y creo que ella necesita de alguien para salir adelante. Nadie merece estar solo. Nadie. Y más temprano que tarde, los monstruos aparecerían. Para dar combate a los tres, Knight y Zolda se unirían para evitar que Ouya pudiera alimentar a sus monstruos de contrato, pues, o comían sus monstruos, o el siguiente en morir sería Asakura. Tras el combate reñido, y una vez los monstruos murieron, Knight se encargaría de condenar al criminal. Pero, justo antes de acaparar la comida de Ouya, Ryuki interrumpiría para dejar que los monstruos de Asakura se alimentaran. Gracias a esto, Asakura la libraría, admitiendo que solo usaba a la niña como cebo. Pero independientemente de sus intenciones, en el fondo, su intervención, ya sea adrede o no, le habría salvado la vida a una persona. Shinji perdonó por esta vez a Asakura, para que Mika lo viera una última vez, antes de que éste se fuera para siempre de su vida. De esta forma, visitando a la niña una última vez, le diría adiós a esta pobre dañada, cerrando de una vez, este capítulo en la vida de ella. El abogado es rico, pero no se salvará. Huye por su vida, pero lo voy a atrapar. Y así como se lo prometió, Asakura decidiría darle una pequeña visita al abogado, como era de costumbre. Siendo algo de esperarse que Takeshi lo retará a un combate apenas lo tuvo enfrente. Y, sin mucha opción para negarse, iniciarían una breve lucha. Pero, tras resultar perdedor, Kitaoka terminaría huyendo, completamente aterrado. Solo para empeorar la situación, terminaría atrapado en un callejón sin salida.
Takeshi lo había logrado. Frente a él, tenía a aquel maldito abogado que tanto despreciaba, de rodillas, suplicando por piedad, suplicando por una misericordia que no existía en el corazón de este monstruo, servido en bandeja de plata. La vida de Kamen Rider Zolda había llegado a su fin, terminando como el estúpido cobarde que era. Y cuando se dispuso en terminar con lo que empezó, la policía de la nada llegó. Kitaoka. Ese maldito abogado. Lo había hecho otra vez. El abogado tenía todo bajo control, pues jamás estuvo en peligro real. Manteniéndose bajo esa máscara patética, ocultó un plan para atraparlo. Llevándolo a un callejón sin salida, donde no existía ninguna superficie reflectante. Sin ninguna entrada al mundo de los espejos, Asakura estaba completamente inutilizado. Siendo arrestado de una buena vez, y despojado de sus cartas. Todo. Había sido un plan hecho en conjunto a la policía para atrapar al monstruo. Y sería así que llegaría el día del traslado de Asakura, transmitido en televisión nacional. Cientos de personas veían en vivo y directo cómo la historia del violento Takeshi llegaba a su fin. O al menos, ese era el plan. Al poco tiempo, Asakura parecería desmayarse en pleno transporte, preocupando a los guardias que lo cuidaban. Una vez estos bajaron la guardia, este empezaría a regurgitar de forma extraña, hasta sacar de su boca, su haz bajo la manga. Y así. Asakura Takeshi había empezado otra riña con la policía, usando a su monstruo para acabar con la vida de los policías que debían detenerlo, tomaría control del vehículo de transporte empezando una persecución. Sin importar cuánto lo intentaran, Asakura siempre parecía estar algunos pasos delante de ellos, y siendo fiel a su estilo errático y caótico, la persecución derivaría en una lucha directa contra varios policías armados, y sin necesidad de poderes, este los dejaría fuera de combate a puro puño limpio. Sin duda, la locura de Asakura no tenía límites. Shinji Kido, quien también estuvo viendo desde el inicio del traslado el tremendo quilombo que causaba a Asakura, lo anduvo persiguiendo por todos lados. Cuando al fin logró alcanzarlo, se dispuso a terminar con esto de una vez. Kido ya le había perdonado la vida a Asakura, pero esta vez, ya no dejaría que este ciclo de dolor, violencia y muerte, continuara. Iba a llevar a Asakura ante la justicia, aunque le costara la vida. Mostrando sus barajas, entrarían al mundo espejo para pelear, mientras alguien más los observaba. Ouya no tendría ningún problema en someter a Shinji, de la misma forma que la primera vez que chocaron espadas. Siendo abatido por este. Pero, este Shinji, no era el mismo que derrotó por primera vez, este no era el mismo Ryuki. Y antes de que se diera cuenta, este, revelaría su verdadero poder. De su baraja, Ryuki sacaría una carta que para Takeshi, era muy familiar. Envuelto en llamas, Ryuki accedería a la misma forma que Night había accedido frente a Ouya en ese combate. Era Ryuki forma Survive. Ouya arremetió contra Ryuki con una de sus cartas finales. Siendo repelido por Shinji, pues junto al Raider, el monstruo también había evolucionado. Asakura, lejos de temer, o tomarse en serio la situación, solo se lo tomaba como un reto interesante, sonriendo feliz de lo que era este combate. Y cuando se dispuso a invocar a su mejor bestia, algo sucedió. El sonido de una carta, que congeló a Genocider, resonaría. Sorprendiendo a los dos, alguien más estaba con ellos, y de la nada, un Mirror Monster con forma de tigre blanco arremetió contra el criminal. Una bestia, contratada por un nuevo Raider. Y fue así, que con apariencia felina, y con un brillante color plateado, se presentaría a Kamen Rider Tiger. Asakura usando solamente su fuerza bruta, lograría sacarse al monstruo del nuevo de encima. Quedando malherido y débil. Sin fuerzas, Asakura no pudo seguir luchando, terminando el encuentro de forma abrupta. Y así como apareció en silencio, Tiger, se fue sin dejar rastro, pero dejando al criminal en las manos de Shinji. Siendo entregado a la policía, Asakura no pudo librarla tan fácil como la primera vez, siendo encerrado una vez más. Asakura sería encerrado de una buena vez, condenado a cadena perpetua por sus crímenes. La historia de Asakura lo dejo en donde comenzó.
sin más, se le asignaría un abogado, el abogado Morimoto. Un buen hombre, alguien simple e ingenuo, un hombre que solo había ido a hacer su trabajo, defender a alguien indefendible. Pero, Morimoto terminaría enfermando tras comer con Kitaoka, relevándole a este el cargo del caso de Takeshi. Y así, como si de una maldición se tratase, Asakura se encontraba en manos del abogado Kitaoka una vez más. Cara a cara, Kitaoka estaba decidido en terminar con todo lo que inició, representando a Asakura en los tribunales, con toda la intención de sabotearlo y dejarlo lo más hundido posible en prisión. Este era el final que hace mucho, la vida había escrito para Takeshi. Y cuando aquel destino estuvo más cerca que nunca. Ya sea por orgullo o profesionalismo, Morimoto decidiría retomar el caso, cometiendo el peor error que se puede con Asakura. Tenerle empatía. Tras visitar su celda, se llevaría una gran sorpresa. Asakura a este punto, estaba no solo encerrado, sino amordazado, y completamente domado con camisas de fuerza. Horrorizado, Morimoto decidiría intentar sacarlo de ese infierno, cometiendo la estupidez de querer darle un trato humano y liberarlo. Está de sobra decir que esto salió de la peor forma posible. Atacando al abogado Morimoto, cambiaría su ropa con la de él. Dejando al pobre hombre en su silla con su camisa de fuerza y mordazas. Dándose a la fuga, y recuperando sus cartas como un favor del propio Shiro. Quien ya lo estaba esperando, pues sabía que la prisión no lo iba a detener, guiándolo a donde en este momento se estaba desatando una batalla entre varios raiders. Viendo entre ellos, al mismo guerrero plateado que le arruinó el juego la última vez. Satoru Toyo, Kamen Rider Tiger. Y con un gran rencor, Ouya fijó su objetivo en él, dando inicio a un confrontamiento directo entre ambos. Siendo obligados a escapar cuando empezó a acabarse el tiempo en el mundo espejo. Pero tras esto, Asakura no parecía estar contento, desarrollando cierta fijación por el joven Toyo, empezando a buscarlo para luchar con él, incluso yendo a casa de Kitaoka solo para preguntarle si conocía su paradero. Odiaba a Kitaoka, pero a Toyo, lo quería ver muerto, por pura frustración y diversión. Logrando encontrarlo solo para poder desafiarlo a luchar. Tiger, quien se autoproclamaba como el raider heroico que terminaría con la guerra, aceptó confiando. Pues consideraba a Asakura el peor luchador de todos. Para él, luchar sin una meta clara, volvía a Asakura débil, y el peor raider de la guerra. Decidiendo pelear contra él. ¿Qué pasa? Eso es todo. Eres un héroe, ¿cierto? Terminando barriendo el suelo con el chico, obligándolo a salir completamente despavorido, huyendo completamente aterrado de lo bestial que era Takeshi, terminando por retirarse de forma desesperada. Esto no hizo nada más que enojar a Ouya, quien quería seguir luchando. Pero antes de poder irse, un chico raro llegaría a verlo, un joven. Mitsuru Usano, un nuevo raider, Kamen Rider Imperer. Alguien que había presenciado la pelea, mirando con admiración la fuerza del criminal, actuando como todo un lamebotas. Intentó convencerlo de trabajar para él, a cambio de una buena paga. Es importante recalcar que este chico ya había venido con la misma oferta a todos los raiders de la guerra. Incluso pidiéndole a Kitaoka una carta de recomendación para dársela a Sakura. Cosa que no saldría nada bien porque el abogado solo le dejaría una nota con la palabra imbécil escrito, haciendo enojar a Sakura. Un enojo que no duraría mucho, por cierto. Por una simple razón. Porque la segunda vez que se vieron fue la última vez de Imperer. Acabando con la vida de un traicionado Mitsuru. Y robándole la kill a Tiger. Pendejo no dura nada. Y aunque Tiger seguiría teniendo roces y luchas con Ouya.
Toyo, en su mente retorcida, se terminaría autoconvenciendo de que simplemente por haber matado a Imperer con sus manos se habría vuelto el Raider más fuerte de la guerra, llenándose de un ego y confianza desmedida, rozando la estupidez. No teniendo mejor idea que ir a buscar al mismo hombre que casi lo asesina. Asakura, quien seguía escapando de la policía, se volvería a topar con el Raider Tiger, quien sorprendentemente lo iría a recoger en un auto para invitarlo a subir. Ahí mismo, llevaría a Asakura a un lugar privado para luchar contra él. El asesino aceptaría ir, pero sin mostrar mucho interés en luchar otra vez contra Toyo. Pues, ya lo había derrotado un par de veces, y empezaba a serle aburrido luchar contra un luchador tan lamentable. Ambos tendrían una plática donde Toyo le diría lo muy confiado que estaba, aún creyendo que había acabado con Mitsuru. Siendo ahí mismo donde Asakura le revelaría que había sido nadie más que él quien lo habría rematado. Pues el ataque de Tiger no había sido suficiente para acabar con el chico. Esta revelación impactaría demasiado al Raider Tigre. Desmoronando su ego y confianza, viéndose lo suficientemente confundido como para terminar yéndose del lugar para maquinar un plan de cobardes, pero con el que se cobraría lo humillado que lo hizo sentir Take. Reuniendo a Ren y al abogado, con los cuales anteriormente ya había tenido peleas, los dejaría luchando con Asakura. Mientras estos peleaban, Satoru llegaría con un bidón de gasolina. Sabía que Takeshi después de la pelea se quedaría con el auto, por lo que lo empezó a cubrir y empapar del combustible que tenía, en un completo estado de ira y resentimiento, llamando a los Raiders escorias. Y uniéndose a la lucha posteriormente, solo para volver a ser humillado por Asakura. Sus golpes salvajes y sus ataques directos, Ouya ya a este punto admitía que le parecía aburrido y patético luchar contra el tigre. Palabras que solo dejaban más humillado a Toyo. Dándose a la fuga, y huyendo cobardemente, para hacer enojar a Asakura. Quien ya no lo dejaría huir esta vez. Cuando la lucha salió del mundo espejo, Asakura decidiría entrar al auto para ir a perseguir a Satoru. Pero cuando encendió el auto, Asakura empezó a arder en llamas, consumido por el abrasador fuego de lo que ahora sería su nueva tumba de metal. Toyo había tomado una decisión. Él sería el gran héroe que le pondría final al malvado villano. Decidió que lo acabaría de la forma más dolorosa posible, haciéndolo arder en vida. Takeshi se empezó a extinguir, consumido en el infierno que había construido con todos sus pecados. Confinado a terminar su historia de forma horrible y dolorosa. Viviendo en carne y hueso, un infierno en la tierra. El monstruo pelearía, intentaría aferrarse a Goro para intentar llevárselo al infierno con él, las brasas lo llamaban, el infierno lo reclamaba, y la muerte lo empezó a arrastrar. Goro y Kitaoka lograrían zafarse del mar de fuego que envolvió a Ouya. Mientras que por su lado Toyo, se había alejado de la batalla lo más posible, esperando que Asakura estuviera ardiendo en el infierno. Pero, aquel chico trastornado y con una visión grotesca de justicia, encontraría su funesto destino. Siendo, por primera y única vez, un héroe. Ayer un verdadero héroe salvó a un padre y a su hijo. Pero, tal parece, ni siquiera el infierno fue capaz de cobrar la vida de Asakura. Por ahora. ¿Qué hablas? Significa que, si la guerra entre los Raiders no termina en 3 días, todo esto habrá sido en vano. Y el deseo del vencedor no se hará realidad. No me importa. Los Raiders restantes son Odin y ustedes 3. ¿Qué? ¿Solo 3? Espera. ¿Dónde está Kitaoka? Ha quedado fuera por no presentarse. No puede ser. 3 Raiders bastan. Comiencen. El último será el vencedor. Shiro Kanzaki reunió a los Raiders restantes. Y les puso un ultimátum, la guerra se había extendido demasiado, y debían terminarla ya. Asakura odió la idea de que ya tuviera que terminar la diversión de ser un Raider, notando que en la reunión, faltaba alguien más.
El abogado no había llegado. Pues, él no estaba en condiciones de pelear ya. Aún así, el criminal no podía soportar la idea de que su mayor presa había escapado de sus manos. Lo quería, lo necesitaba terminar. Cuando se fueron de la iglesia, lo único que Asakura pudo hacer fue luchar contra los monstruos del espejo, desquitando su ira, y acabando con hordas y hordas de monstruos, solo gritando un nombre. Shuichi Kitaoka. Mientras que por otro lado el abogado se estaba recuperando tras quedar hospitalizado por la lucha anterior. Kitaoka sabía que no le quedaba mucho tiempo. Goro estuvo a su lado, y los dos compartieron una plática. Kitaoka había decidido dejar la batalla. Pues, la verdad de la condición de este lo había alcanzado. Kitaoka tenía una enfermedad terminal. Y había luchado todo este tiempo, para desear cambiar su destino. Pero, ya era demasiado tarde, su cuerpo no daba para más. Sus manos temblaban y una luz lo llamaba. Pero, a pesar de eso, intentó aprovechar aunque sea un poco el tiempo que le quedaba. Invitó a Reiko a una cita, para al menos intentar vivir un poco lo que le restaba de vida. Pero, aún sintiendo su cuerpo derrumbarse, supo que había dejado un cabo suelto. Su demonio, aquel monstruo que lo ha estado persiguiendo. Si se iba de este mundo, lo más probable es que dejaría ese monstruo suelto por ahí. Era su responsabilidad detenerlo, y era hora de terminar con lo que empezó. Kitaoka se reunió una vez más con él. Pero en esta ocasión, sería el abogado quien lo retaría a pelear, por una última vez. Takeshi ganó. Esta vez, lo había conseguido. Había derrotado completamente a su mayor rival, Kamen Rider Zolda había muerto. Pero, algo no estaba bien. Esta pelea había sido muy distinta a las demás. Kitaoka era un poco mejor luchando cuerpo a cuerpo, pero no parecía ser muy hábil usando sus cartas. Cuando volvió a ver una vez más el cuerpo moribundo de su contrincante, lo vio destransformarse. Llevándose una amarga sorpresa. La persona con la que había peleado era Goro. Porque, lamentablemente, Kitaoka había terminado por perecer ante su enfermedad de forma pacífica. Goro solo había acudido a luchar para cumplir la última voluntad del abogado, pero fallando en el proceso. Terminando por morir, prometiéndole a su maestro Kitaoka, que lo vería pronto. Esto terminaría por romper la cabeza de Asakura. Su mayor presa no había acudido a su encuentro. La lucha había sido demasiado decepcionante. El combate que tanto añoraba, la razón por la que se había vuelto un Raider, su venganza, lo había dejado vacío. Entrando en un ataque psicótico. Sin un rumbo claro, y sin una meta en mente, escuchó a la policía acercarse. Habían dado con su paradero. Y sin más. Decidió ir para hacer lo único que conocía. Decidió pelear contra la policía, armado con una simple barra de hierro. Era hora de que todos esos desgraciados conocieran el poder del monstruo del espejo.
La historia del monstruo del espejo sin duda pudo ser algo interesante, aunque con un final patético. Pero, las cosas no terminan solo aquí. Hay algo de lo que no les dije la última vez que hablamos de un Raider del espejo. En Ryuki, los espejos reflejan la realidad y la verdad de este mundo. Pero algo que no les conté, es que detrás de estos espejos, hay más de una verdad, más de una historia, y más de una guerra. La que acabamos de ver, fue la última, de una cantidad indefinida de guerras Raider. Donde podemos barajear toda clase de posibilidades. Desde un Shinji volviéndose Knight. Hasta un Ren convirtiéndose en Orin. Pero detrás de todos esos fragmentos del espejo, hay algunas historias interesantes de Asakura. Pero si de verdad quieren conocer el otro final de Takeshi, tal vez otra historia de Ryuki les pueda dar el final que buscan. Les presento la recaída del monstruo y el reflejo de un demonio. Time Bento. En este momento nos ubicamos tras la muerte de Satoru Toyo. En una iglesia abandonada, Shiro Kanzaki reunió a cada guerrero que seguía en pie, llamando a cada raider, y reuniendo sus barajas. De la misma forma que vimos en la línea de tiempo anterior. Pero, con una enorme diferencia. En esta ocasión, esta vez, habría el doble de guerreros. Reunidos para luchar, 6 barajas fueron llamadas, con 6 guerreros dispuestos a luchar hasta el final. Shinji Kido, Ren Akiyama, Shuichi Kitaoka, Asakura Takeshi, y una nueva guerrera. Miho Kirishima. La única luchadora mujer de la guerra, peleando con un porte casi angelical, era Kamen Rider, Venom. Mientras que el sexto luchador, le tomaría tiempo llegar. Con todos en el mismo lugar, les puso un ultimátum. La guerra estaba alcanzando un tiempo límite. Dándole a los peleadores, 3 días para terminar con esto. Todos reaccionaron con esta noticia, pero Asakura no tenía problema con terminar esto aquí y ahora. Miho, quien estaba con él, se levantó para confrontarlo, dándole un golpe en el rostro. Miho tenía algo muy personal con el asesino. Asakura no podía recordar de dónde conocía a esta mujer, pero le parecía divertido lo que sea que esta chica tuviera entre manos, retándola a luchar. El combate terminó, con el Final Bend de Zolda. Sin ninguna baja por ahora, Asakura se fue caminando dejando al resto de raiders atrás. Cayendo al suelo cansado, mientras que Miho escaparía volviendo a la iglesia. Ahí, reunido con Shinji y Ren, aclararía de una vez su relación con Takeshi, su razón para entrar a la guerra y, su nueva misión en la vida. La verdad era que, Asakura Takeshi había acabado con la vida de su hermana. En una noche oscura en el metro, la señorita Kirishima caminaba en la oscuridad. Teniendo la desdicha de encontrarse con aquel monstruo, ella intentó correr, pero, una vez la horrible bestia inhumana le alcanzó, esta terminó con su vida. Desde ese día, Miho se prometería que de alguna u otra forma recuperaría a su hermana.
Con el tiempo la chica se volvería una estafadora de hombres, y lograría costear la congelación del cuerpo de su familiar, buscando preservarla lo mejor posible. Todo con el afán de que algún día la medicina pudiera avanzar lo suficiente como para poder regresarla a la vida. Pero, cuando Shiro se le apareció, este la convencería de entrar y luchar en la guerra de los Raiders, para cumplir su deseo de regresar a la vida a su hermana, agregándole que también tendría la oportunidad de vengarse del monstruo, que acabó con ella. Siendo de esta forma que Kirishima había terminado aquí. También consideraba que el abogado Kitaoka era un imbécil sin moral. Pero aún así, intentó establecer una alianza con los Raiders Ryukiji Might, con el fin de unirse juntos para matar a Ouya, pero Ren simplemente se negaría. Mientras que Kido, no estaba a favor de seguir con esta lucha llena de violencia. Kido predicaba la idea de que los Raiders debían cuidar y proteger a las personas con sus poderes, pero estaba dispuesto a ayudar a Miho. Aunque ésta lo golpearía viéndolo como un tonto ingenuo. Por su lado, Asakura había logrado recordar quién era aquella Raider, decidiendo terminar con lo que empezó, de la misma forma que lo hizo con su propio hermano. Pasarían muchas cosas entre Shinji y Miho, cosas que realmente no involucran mucho al protagonista del vídeo. Hasta que, de un momento al otro, varios Mirror Monsters empezaron a salir de forma descontrolada en un centro comercial, esto llamaría la atención de todos los combatientes, reuniéndolos a cada uno. Agrupándolos una vez más, este momento había logrado formar un escenario perfecto. Era hora de ajustar cuentas de una vez y de que Miho y Takeshi tuvieran un segundo round. El confrontamiento empezó, y la fuerza bruta de Kamen Rider Ouya arrasaba de forma abrumadora contra Feme. Siendo apoyada por Zolda, que intentaría hacer equipo con ella. Pero, Kirishima ni siquiera intentaría escuchar a aquel hombre, Kitaoka. Miho también odiaba a este sujeto. El hombre que pudo terminar con todo esto, en tantas ocasiones. Pero que nunca tuvo el valor de acabar con la vida de ese criminal, y el ciclo de dolor y violencia que le había arrebatado a su hermana. Hiriéndolo con sus ataques, ella prefería afrontar esta lucha sola, antes de cooperar con aquel abogado sin moral. Miho lucharía de la mejor forma que pudo. Y lograría herir a Asakura, pero no bastó más que una carta para volverla a dejar en jaque. Sin importar cuánto se esforzara, Kirishima simplemente no era rival para Takeshi. Decidiendo terminar con esto, Asakura iba a reunir a las hermanas de una vez, invocando a su mejor monstruo, para desatar su ataque final. Mandándola a una muerte segura, tragada por el agujero sin fondo del pecho de Geno Sailor. Pero, antes de que cualquiera de los dos se diera cuenta, aquel sexto guerrero que Shiro Kanzaki había mencionado aparecería. Salvando a la chica de esa muerte segura. Este sería confundido con Shinji, y cuando Ouya se dispuso a atacarlo, algo se notó muy diferente. Frente a ellos el nuevo demostraría luchar de forma mucho más brutal que Kido. Era, el dragón negro que habitaba dentro de los espejos. El reflejo de todo lo opuesto que Shinji representaba, y un ser mucho más temible que el monstruo del espejo. Era, el reflejo de un demonio. Y este guerrero se llamaba, Kamen Rider Ryuga. Una vez este apareció, solo bastó una carta. Ryuga se elevaría del suelo frente a su monstruo dragón, y envuelto en oscuras llamas de un ataque, acabaría con los tres monstruos de Takeshi a la vez. Perdiendo todos sus contratos, su traje perdería el color, su cuerpo se sentiría más débil, y quedando a un solo golpe de la derrota. Feme no desperdiciaría la oportunidad, y de una estocada más. La baraja que Shiro le había dado a Takeshi se habría roto. Su llave para salir del mundo espejo, rota, condenándolo a morir ahí. Esto rompería la mente de Takeshi, entre carcajadas de absoluta locura. En un ataque de babía arremetería y sometería a una Miho, aún transformada. Asakura estaba intentando arrastrarla al infierno junto a él. Aunque, sin importar lo que hiciera, el tiempo se empezó a acabar, el mundo de los espejos que alguna vez fueron su escenario de combate, reclamaron la vida de Asakura. Miho Kirishima había logrado vengar a su hermana. Le habría puesto fin al monstruo del espejo. Tras la muerte original de Asakura, la guerra de los Raiders concluiría con la victoria de Night sobre Odin.
Pero, dentro del mundo espejo, algo en la cabeza de Shiro terminaría por colapsar, rompiendo la mente del dios del mundo de los espejos. Una vez más, Shiro estaba listo para reiniciar la guerra como lo había hecho tantas veces antes. Pero, algo cambiaría esta vez. Tras la intromisión de su hermana fallecida, Shiro Kanzaki tomaría la decisión de repetir todo una vez más. Pero con una gran diferencia. Esta vez, crearía el reflejo de un mundo, sin una guerra Raider. Deteniendo de una vez por todas este ciclo de violencia sin sentido. Creando una línea de tiempo nueva, donde todos los competidores que vimos, no murieron, y también, crearía a un Takeshi muy diferente. Pasaría un par de décadas, donde Asakura se volvería un hombre más justo. Alguien conflictivo pero con un profundo cariño a su hermano. El mismo que había asesinado en la línea de tiempo anterior. A pesar de ser una persona bastante más pacífica, terminaría involucrado en un robo, trabajando para un político, un hombre que le prometería que el atraco estaba completamente orquestado desde adentro, nadie iba a interferir. Asakura decidió hacer el trabajo sucio de este político, todo por evitar que arruinaran la vida de su querido hermano menor. Una vez el político lo dejó solo para que pensara bien en el atraco que sería el día siguiente, Asakura lo volvería a ver. Un agudo sonido rezumbó en los oídos de Takeshi. Taladrando su cabeza, como un recordatorio de su desesperación por terminar con este atraco. Frente a él, Kamen Rider Odin haría aparición. Reclutándolo una vez más. Aunque Asakura no recordaba nada, Odin le explicaría que el mundo de los espejos había sido nuevamente abierto. Alguien había logrado hacer que la guerra de los Raiders comenzara otra vez. Vino ofreciéndole su baraja de cartas. Para que peleara una vez más, como el último guerrero en unirse. Pero con lo que no contaría Odin, era que Asakura no era un asesino. Negándose rotundamente a participar en una lucha violenta, le diría que no estaba interesado en la oferta, y abandonaría a Odin. Y al día siguiente, Asakura Takeshi cometería el atraco. Intentaría no hacerle daño a nadie, pero... escucharía sirenas acercarse, la policía había llegado, y el político lo había engañado. Fue así como se le apareció a Asakura enfrente, a través de un espejo. Portando una baraja de cartas, él era un Kamen Rider. Aquel maldito político lo manipuló y usó sin más. Todo con el fin de deshacerse de Takeshi, como el único que conocía sus malas mañas. Llamándolo ingenuo patético, se marcharía por un espejo, para alistarse para luchar, prometiéndole al pobre Asakura, que se encargaría de hacer sufrir a su hermano. Abandonándolo a su suerte, alejándose con una maníaca risa de fondo. Esa risa. Esa maldita risa. Escucharla despertaría algo en Takeshi. Un sentimiento que se había escondido y arraigado en lo más profundo de su ser. Un sentimiento que nunca había experimentado en esta nueva vida. Una rabia, y la realidad de su naturaleza. Una tan brutal, que lo empezó a devolver a esos pensamientos violentos. Odin se le apareció una vez más, ofreciéndole la oportunidad para salir de esta. Una baraja morada se tendió en su mano. Y una vez Takeshi la tomó. Takeshi aceptaría recibir el poder de un Raider. Siendo así, que lo recordaría todo. Cada golpe. Cada ataque. Cada pelea. Pero sobre todo, recordó todo el dolor. Ese emocionante dolor. Esos profundos y primitivos instintos salvajes, ardieron en su interior como el fuego de una pasión que permanecía dormida y ahora, ardía en su alma. Con las cartas en mano, atravesó el espejo para reunirse con el político que lo había traicionado. Aquel hombre temió al minuto 1, y aunque intentaría amenazarlo con el bienestar de su hermano. Al criminal ya no le importaba, pues ahora, nadie más que él terminaría con la vida de su hermano menor. Y sin más, Asakura Takeshi había vuelto. Tras 20 años, Kamen Rider Ouya había regresado a luchar. Desatando su completa ira contra los nuevos, Zolda, Gai, y Raya. Ouya se sentía como pez en el agua. Fluyendo como la atracción principal de un juego de horror. Sus ataques erráticos desgarraban, sus gritos de emoción rugían en el mundo espejo, y su mente entraba en un estado de clímax total. Asakura había vuelto a encontrar aquello que le daba sentido a su vida. El dolor. La profunda emoción, y gusto, por causar el mayor dolor posible. Sin más, acabó con cada uno de los Raiders.
Ninguno supuso un verdadero reto, pero fueron buenos para calentar. Pues frente a él, el Raider dorado Odin se volvió a presentar como el jefe final. Ouya no duró ni un segundo y lo atacó de inmediato. Un golpe potente con su Mirror Monster. Esto, de manera accidental, haría que Ouya lograra arrebatarle una carta a Odin de su baraja. Una carta que Asakura conocía muy bien. Tomando la carta de triunfo que sus rivales, Knight y Ryuki, habían logrado portar. Esta vez, era el turno de Ouya. Envuelto de un gas dorado y un brillo púrpura. El ambiente tóxico de un páramo desolado y sin vida que trajo la presencia del nuevo Ouya. Adquiriendo una nueva arma, Asakura accedería a la forma que tantos problemas le había causado en el pasado. Era Ouya, forma Survive. Con un nuevo poder dorado que recorría sus venas, era hora del combate final. La odisea de Takeshi, una vez más por el mundo espejo, terminaría con él como el último guerrero sobreviviente. Ahora, sin más que hacer, Takeshi vería a un nuevo Raider. Kamen Rider Dient. Un Raider distinto a los del espejo. Un cazatesoros que solo llegaría para robarse la baraja de cartas de Odin. Sin mostrar señas de siquiera querer luchar. Y cuando Takeshi se disponía a intentar pelear contra él, este extraño sujeto le hablaría de un curioso guerrero. Un Raider justiciero, con el puño de una blanca justicia de acero. Su nombre era Zen. Y aunque Takeshi se notaría bastante intrigado por luchar contra este ser, tenía unos pendientes que hacer. Terminando esta pequeña historia, con un Takeshi alejándose a buscar a su hermano menor. Y aunque podría hablar de la historia de este nuevo reto. La historia de Zein, simplemente es un relato forastero a lo que nos involucra. La historia de los Outsiders, es cosa para otro día. Sin más, este video sin duda fue toda una odisea de hacer. No tengo miedo a decir que este ha sido el video más ambicioso que he hecho jamás en mi vida. Empecé haciendo el video en KineMaster, pero el archivo entero terminó pesando demasiado, obligándome a tener que pasar todo el progreso a la computadora de mi hermana, XD, pero, la verdad me siento orgulloso de este video. Y genuinamente espero que este video pueda llegar tan lejos como el anterior, pues de verdad que fue tremendamente complicado hacer esto. Agradecería de todo corazón que lo apoyes con un like, con un comentario, o con una suscripción. Pues eso me animaría a seguir trayendo contenido de este calibre al canal. Aunque, no pienso volver a hacer un video así de largo en un buen tiempo. Pues yo edité todo esto en un teléfono, y no es nada fácil. Pero en fin. No tengo más que decir, yo fui Toku Sombra. Y sin más, nos vemos en la próxima. Chao.